Les doy una cordial bienvenida de parte de Microbilis Argentina a esta masterclass del día de hoy. Vamos a estar charlando sobre las medidas excepcionales, familias de acogimiento y adopción, con el doctor Marcelo José Molina, a quien agradezco muchísimo este nuevo encuentro que nos regala, ¿no? Porque nos regala su tiempo y su experiencia en un tema tan interesante como este. Él es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, ha sido juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario durante los años 2007 a 2017, es director académico de la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia James Grant, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor estable del posgrado de abogado especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la Maestría en Salud Mental del Instituto Universitario Italiano de Rosario y responsable del proyecto pedagógico El Tiempito. Bueno, bienvenido, Marcelo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Irene, por la invitación a esta segunda jornada. Y bueno, vamos a trabajar un rato sobre medidas excepcionales, control jurisdiccional de esas medidas, familias de acogimiento, familias solidarias, depende la provincia en la cual nos encontremos, y hacer una explicación en esta horita lo más apretada posible, con algunas características para la gente que por ahí no ha escuchado una charla mía. En general yo hago unas charlas no con mucho basamento en andar a mirar un artículo o en tal jurisprudencia, sino más bien una explicación como para que después puedas recurrir a autores muchísimo más importantes que yo, que explican esto con muchísima más solvencia que yo, y que te permiten por ahí otro tipo de acercamiento a ese tipo de textos, o a generar una mirada crítica respecto de los textos a los cuales uno puede llegar a ver o a consultar o a referirse. Para la gente que por ahí ha escuchado algunas charlas mías, como siempre los digo, les va a parecer estar siempre escuchando la misma charla desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que muchas de las cosas que uno ha ido desarrollando no han cambiado demasiado, ni en las cosas que están bien, y menos aún en las que no están demasiado bien, ¿no? O sea, si hay algo que en materia de niñez tiene una suerte de común denominador y que atraviesa todas las gestiones habidas y por haber, y hasta el mismo Poder Judicial, es que en general no vamos mejorando mucho, que digamos, ¿no? O sea, en algunas cosas sí, pero hay una suerte de ciertas cosas que vos decís, esto no encuentra un cauce, no encuentra una determinada solución. Bien, empezamos. Yo les voy a pedir que a medida que tengan preguntas para hacer, las van haciendo por el chat, o no sé, o le solicitan a Irene la posibilidad de hablar. Lo vamos haciendo lo más fluido que se pueda. También para aquellas personas que están muy acostumbradas a obtener después el PowerPoint o ese tipo, bueno, yo no uso, así que más que tomar nota de lo que pueda llegar a decir, que no debe ser tanto, bueno, no vamos a tener para compartir ese tipo de material. Que por otra parte yo estoy siempre convencido de esto. Todo el mundo lo pide y después rara vez se mira, y cuando se mira es muy difícil de llevar un PowerPoint hecho por otro, ¿no? Porque está hecho para la charla, no está hecho para que uno vaya buscando muchas cosas. Bien, lo primero que creo que tenemos que empezar a pensar es en hacer una especie de división al solo efecto pedagógico, pero que en realidad tiene un basamento, y que si querés también lo podemos discutir, un basamento histórico. Es decir, los chicos son iguales, como somos todos iguales ante la ley, pero en realidad no están todos en la misma igualdad de condiciones, ni siquiera ante la ley. Y esto quizás tampoco sea que sea una cosa que esté del todo mal, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, como vamos a hacer una mirada desde la vulneración de derechos, la verdad que nuestro sentido, por lo menos del Poder Judicial, nuestra razón de ser esencial es porque hay conflicto. Si no hay conflicto, no tendría mucha razón de ser lo nuestro. Y en el caso de niños, niñas, adolescentes, lo vamos a encontrar en vulneración de derechos. Si pensamos en vulneración de derechos y desde los términos de un juzgado, por ejemplo, y de un estudio jurídico, vos te vas a encontrar con ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando un papá no paga la cuota alimentaria, o cuando una mamá no paga la cuota alimentaria, o cuando una mamá o un papá
obstaculiza el contacto de sus hijos con el otro progenitor o con la familia, ¿vale? Con los abuelos, etcétera, de ese chico, están haciendo una vulneración de derechos, y de eso no cabe ninguna duda, de que hay una vulneración de derechos. ¿Y que es grave? Sí, no tengo ninguna duda. El tipo que no paga la cuota alimentaria, y permítanme usar estos estereotipos, ¿no? Porque por la experiencia tribunalicia, la verdad es que en general los chicos siguen quedándose a cargo de la mamá, y el otro papá no convive en forma cotidiana, aunque no en todos los casos esto es así. Pero bueno, un hombre o una mujer que no paga la cuota alimentaria vulnera gravemente los derechos de sus hijos. No tengo ninguna duda de eso, por más que se quiera decir las cosas que se quieran decir respecto de la otra parte, que son los versos de siempre, ¿no? Que administra mal, que se lo gasta todo en esto, que se lo gasta en aquello. O una mamá o un papá que obstaculiza el contacto de su hijo o de su hija con el otro progenitor o con la familia ampliada de ese niño, también está haciendo una gravísima vulneración de derechos. Fíjate qué pedazo de vulneración de derechos que es, que él está vulnerando el derecho a la identidad completa, ¿no? O sea, y la verdad que no me interesa demasiado si el papá de esa criatura es un terrible criminal, qué sé yo. Bueno, es su papá y es su familia, y de alguna forma hay que explicar y qué es lo que está pasando, pero está haciendo una vulneración de derechos. Bien, ahora, en general, cuando se dan este tipo de situaciones, hay un contrapeso, hay el otro progenitor, que tiende a equilibrar esa situación. Entonces vos tenés una mamá, ¿dale?, que demanda en favor de sus hijos la cuota alimentaria, o tenés un papá, una abuela, un abuelo, que demanda la reanudación del contacto con su hijo, con su hija, con su nieta, con su nieto. Hay ahí una suerte de alguien, un otro, que busca un equilibrio, ¿sí? En algunas situaciones esto por ahí me generan algunas dudas, y es donde quizás deberíamos pensar en una participación más activa de los ministerios públicos, actuando como representación principal, que después sobre este tema vamos a volver. Como por ejemplo cuando no se insta una cuota alimentaria, o cuando no se insta un juicio de filiación, o cuando se muestra una actitud pasiva en el ejercicio de los derechos de otro. Porque recordemos siempre esto: los adultos responsables, papá y mamá, dale, en las combinaciones que ustedes quieran, no son los titulares de esos derechos, ¿no? Son los derechos de sus hijos. En esto me acuerdo siempre un amigo que había tenido una situación muy compleja respecto de ciertos derechos de su hija o de su hijo, y que había tenido que demandar a otro amigo, bueno, y charlando con él, en un momento me dice: mira, sí, es un amigo entrañable, pero yo jamás podría perdonarme, cuando mi hija sea mayor de edad, decirle respecto de esto que pasó, hice nada, ¿sí? O no hice nada. Bien, en otras situaciones vos te vas a encontrar con que también tenemos derechos gravemente vulnerados por los adultos, y en esas situaciones también podemos llegar a observar que ninguno de los adultos responsables está en condiciones de postular por esos hijos, precisamente porque son ellos los vulneradores de esos derechos. Todos los adultos responsables son de los que están al cuidado de un determinado niño, niña, o de un conjunto de hermanos, son los vulneradores de derechos. Por ahí los ejemplos que voy dando son relativamente los mismos, pero porque son muy contundentes. Por ejemplo, dos hermanas de 10 y 12 años son dadas a prostituirse por su papá y su mamá en la casa de su abuela. Es un caso real, o varios casos reales. En ese tipo de situación, o papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá, o el que sea, o un padre solo, el que está a cargo de esos chicos, ejercen una violencia física y psicológica enorme, y no hay nadie que llegue a procurar por el equilibrio de esos derechos. Evidentemente la situación no es exactamente la misma a la que hablábamos antes del que no paga la cuota alimentaria, o el que que obstaculiza el contacto. Una situación totalmente diversa, que normalmente surge a partir de o la actividad de un organismo del Estado, por ejemplo, de un centro de salud, o de una escuela pública, o no del Estado, o privado, pero que tiene una inserción en la comunidad con responsabilidades públicas, como pueden ser las escuelas privadas, o a partir de un comedor, a partir de alguien que viene y dice: che, acá está pasando algo. O también puede ser de la misma familia no conviviente, ¿no? De la familia, un tío, un primo, alguien que se da cuenta que alguna situación que se está viviendo respecto de esa criatura, en la cual los adultos responsables no hacen nada.
En ese caso en particular, nos vamos a encontrar con que ya no vamos a poder recurrir a esos remedios que ordinariamente hemos tenido en el derecho de familia. A ver, si yo pienso, yo tengo 56 años, me recibí hace unos cuantos años, a los 23. Bueno, la verdad que en ese momento el fuero de familia estaba pensado de una forma más, llamémoslo así, clásica. ¿A qué estaba dedicado el fuero de familia? A divorcio, esencialmente, porque el divorcio tenía un gran peso, ¿no? En el divorcio, especialmente el divorcio contencioso, había toda una cuestión vinculada con eso que llevaba mucho del trabajo del tribunal, alimentos, regímenes de visitas, tenencia, patria potestad, era eso el meollo del fuero de familia. De a poquito se fue metiendo otra cosa. Lo primero que ingresó, así hace ya muchos años, fue el tema violencia familiar, ¿no? Ahí empezó a generar otro tipo de mirada dentro del fuero de familia, para el cual no sé si el fuero de familia al principio de todo esto estaba muy preparado como para recibir ese tipo de situaciones, ¿no? Después, bueno, ustedes saben que no en todo el país el fuero de familia tiene el mismo alcance. Acá en mi provincia, al igual que en provincia de Buenos Aires, el fuero de familia también alcanza desde hace años la problemática de la salud mental, las restricciones de la capacidad, las declaraciones de incapacidad, que yo también lo coloco a eso dentro de lo que es lo clásico de un fuero de familia. Bien, esta solución, esta diferenciación que le estoy haciendo de dos situaciones, como les decía antes, es más bien histórico. Y nosotros lo vamos a encontrar muy claramente establecido cuando existía una competencia muy marcada entre los juzgados de menores y los juzgados de familia, que más o menos de la misma forma funcionaba en todo el país. En los juzgados de menores, actualmente casi en todo el país dedicados exclusivamente a las cuestiones penales, bueno, con diferencias, no digo en todo el país, en distintas provincias tiene algunos matices esto, ¿no? Pero en general, juzgados de menores están vinculados más a las cuestiones penales. Antes esto no era así, estaba una parte importante del funcionamiento de un juzgado de menores estaba relacionado con los aspectos sociales. ¿Y cuáles eran esos aspectos sociales? Bueno, la aplicación de la ya tan conocida y tan nombrada ley de patronato, que a mí me resulta muy interesante traerlo a la charla, no por la ley de patronato en sí, ni tampoco para explicar el cambio paradigmático que hubo a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque eso creo que ni de los dos modelos que estaban en puja, porque creo que eso es algo que más o menos es por todos conocido, pero sí por esto, porque yo entiendo que yo entiendo, no es que lo invente yo, ni mucho menos. Existe una cultura del patronato que va más allá de la ley de patronato, ¿no? Es la forma en que nosotros, especialmente los que yo somos cincuentones, pero también la gente más joven, se para frente al patronato. Y cuando digo esto de la gente más joven, no me estoy refiriendo a la gente que somos profesionales, que no es la totalidad de la población, o sea, ni es la totalidad del país. Si uno recorre nuestro país, que es tan enorme, vos sabés que yo en serio creo que este tema de los mapas nos genera una distorsión en la dimensión de nuestro país, en lo enorme que es nuestro país y las distintas miradas que hay en los distintos lugares de nuestro país. Hace poco estuve en La Rioja, si uno viaja a Formosa, si uno va a Ushuaia, te vas a dar cuenta con que las miradas son absolutamente distintas. Entonces este tema de la cultura del patronato, la verdad es que nos atraviesa por todos lados y se nos va metiendo por todos lados. La mayor parte de los que somos personas que ya tenemos un recorrido en esta vida, en muchas ocasiones, ante una primera decisión vinculada con niñez, tenemos una primera respuesta que cuando la racionalizamos, en realidad es una respuesta más vinculada al patronato que a la protección integral. ¿Sí? Piénsenlo. Y es más, los invito a esto, en algunas ocasiones cuando uno ve ciertas decisiones de las direcciones de niñez o de las comisiones de niñez, como lo llamen en las provincias a las cuales ustedes pertenezcan, vos decís, la verdad es que esta decisión parece más o tiene más aroma a patronato que a protección integral, porque la verdad también es, hay que decirlo, ¿no? Esta cuestión de la racionalización de esto, en tanto y en cuanto nos hemos criado, nos hemos formado hasta en nuestro propio idioma con la cultura del patronato. ¿Cómo vamos a reaccionar respecto a este chico? Bueno, tutelándolo, protegiéndolo en forma individual, desconociendo su carácter de una persona distinto a nosotros y pensando que nosotros siempre tenemos respecto de esto
la vara y el metro adecuados y más conveniente para él, sin entender o sin considerar necesariamente su opinión. Entonces, para la gente que nunca escuchó una charla mía, en algún momento este despelote que hago para hablar les va a terminar cerrando, ¿no? En algún momento esto cierra. Acá tenemos entonces esas dos posiciones, esas dos situaciones, que reitero y retomo, la vamos a encontrar también en términos históricos. Cuando yo estudié familia, veo que hay gente muy joven, yo estudié familia en el año 86, me parece, por allá. Veo, por ejemplo, veo Nair Abdala no había nacido seguro en el año 86, pero yo en el 86 rendí familia con Ricardo Duto, que luego fue mi compañero en el Tribunal Colegiado de Familia. Pequeña anécdota entre paréntesis, cosa que también les va a parecer raro. Yo rendí familia con Ricardo en un examen oral libre, porque bueno, yo laburaba, libre, que duró 1 hora y 10. El tribunal y yo 1 hora y 10 preguntándote de todo, pero bueno, porque éramos muy pocos alumnos, la verdad que pensábamos que éramos muchos, después con el paso de los años nos dimos cuenta que éramos pocos y que había tiempo como para poder repasar todas las cosas que, y hay gente que no me va a dejar mentir, Ricardo preguntaba, era duro el hombre, no era sencillo rendir con él. Bien, en ese momento, cuando yo empecé a estudiar, se decía, los tribunales colegiados de familia son para la clase media y los juzgados de menores son para las clases más marginadas de la sociedad. Y vos decís, esto hace 30 años se decía que era así, es cierto. Y bueno, hoy quizás esto no sea así porque los juzgados de menores están dedicados a la parte penal y los de familia al resto de las cosas. Pero cuando uno empieza a pensar en el tema que hoy nos convoca y pudiésemos hacer una suerte de análisis sociológico de las medidas excepcionales, nos vamos a dar cuenta que las medidas excepcionales, que no son otra cosa que las que adoptaban los jueces de menores con otros criterios, y creo que con esto es superador, también se adoptan sobre los sectores más marginales de la sociedad y no sobre la clase media y no sobre las clases más acomodadas. Entonces, ¿esta diferenciación para qué nos sirve? Para entender que en algún momento alguien tiene que tomar una cierta medida para que esa vulneración de derechos no continúe cuando son todos los adultos responsables quienes vulneran los derechos. ¿Y quién es el que tiene que tomar esa medida? Bien, vamos a empezar haciendo un pasito para atrás. En materia de vulneración de derechos por todos los adultos responsables, hay otros mecanismos como para lograr equilibrar nuevamente esa situación. ¿Cuáles son esos otros mecanismos? Bueno, aquellos que podríamos pensar con esa suerte de, voy a decir una cosa que si hay un sociólogo me va a matar, con esa suerte de control difuso que tiene el Estado respecto de nuestra comunidad, digamos, la escuela, los centros de salud, especialmente la parte educativa. Nuevamente entre corchetes ahora, para un juez de familia que hace violencia familiar, no hay mayor aliado que la maestra y que la enfermera y que la pediatra que trabaja en un determinado lugar. No hay mayor aliados que ellos. Son los primeros que detectan una determinada situación. Entonces vos te podés encontrar, con un ejemplo que doy recurrentemente, con un papá y una mamá y una mamá, un papá y un papá, que no mandan sus hijos a la escuela, vulneran sus derechos, obviamente que vulneran sus derechos, pero vos tenés mecanismos establecidos en los ministerios de educación como para lograr que eso se repare, como para que vuelva a mandar los chicos a la casa. Quizá desde alguna perspectiva el mayor vulnerador de derechos de los niños, especialmente de los que están en zonas más marginadas, sea el propio Estado, ¿no? O sea, la pobreza es una enorme vulneración de derechos que no encuentra un responsable tangible, pero realmente la pobreza, la marginación, la falta de trabajo, esos son también vulneraciones enormes de derechos que, bueno, encontrarán otros carriles y que la verdad nos excede ampliamente poder solucionar. Esas medidas también de protección, las vamos a llamar medidas de protección integrales, ¿sí? Son todas aquellas que adoptan el Estado, las organizaciones no gubernamentales, o sea, pero especialmente los que llevan políticas públicas relacionadas con esto, en orden a preservar la reparación de esas vulneraciones de derechos, conservando a los chicos en el seno de su familia. Ahora, cuando nos encontramos con situaciones como las que le conté recién, de dos niñas que son
abusadas en forma permanente con la anuencia de sus padres, ya no alcanza con una medida de protección integral. O en algunas situaciones, la cantidad de medidas de protección integrales que fueron adoptadas son absolutamente insuficientes y no han sido útiles como para poder reparar esa situación. En ese caso en particular, el Estado toma la decisión de separar a esos chicos de su centro de vida, del cuidado de los adultos. Cuando nosotros queremos definir qué es una medida excepcional es eso. En provincia de Buenos Aires y en otras provincias, medida de abrigo. Es eso, es separar a un chico de su centro de vida, en tanto los adultos responsables, que en general son los padres, son ambos vulneradores de derechos severos, graves vulneraciones de derechos de esos chicos, en tanto y en cuanto no haya ninguna otra medida que te permita lograr una mejor finalidad a la hora de reparar esos derechos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con todo este introito como para decir, acá estamos con la medida excepcional, acá la tenemos acotada. Es sobre este punto de lo cual nosotros vamos a hablar. ¿Qué sucede con esto? Al adoptar esa medida, que lo hace el Poder Ejecutivo, piensen que, excepto en la provincia de Neuquén, en todas las provincias argentinas lo hace el Poder Ejecutivo. En la provincia de Neuquén todavía está medio como entremezclado en Poder Judicial y Poder Ejecutivo, con una interpretación que es que la 26.061 en este aspecto se mete en las cuestiones procesales y las cuestiones procesales están reservadas por las provincias. Yo entiendo que eso, pero es una humilde opinión, entiendo que eso no es así, entiendo que la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice claramente, no vamos a entrar en números, que el Poder Judicial controla la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, y por ende, si eso está en la Constitución Nacional, es una directiva muy clara respecto de lo que hay que hacer, y porque por otra parte entiendo que es superador. ¿Por qué es superador? Porque al adoptar la medida excepcional también estás vulnerando algún derecho en función de un bien superior. Por ejemplo, el derecho que tenemos todos, niños en algún momento, de haber sido criados o de ser criados por nuestros padres. Es un derecho que está en la Convención de los Derechos del Niño, respeta tu derecho a la identidad, tu derecho a los orígenes, y cuando yo te saco, estoy de alguna forma vulnerando eso, y de algún modo también estoy vulnerando tu libertad ambulatoria. Fíjense en esto como los que estuvieron en la charla anterior sobre internaciones involuntarias por razones de salud mental y adicciones, tenemos algunos factores muy en común estructuralmente unas con otras. Esta decisión la toma el Poder Ejecutivo y hay un otro poder, que es el poder encargado de eso, que vela por la legalidad de lo que el Poder Ejecutivo está adoptando. En la época de los jueces de menores, el Poder Judicial tiraba al centro y cabeceaba, digamos, ¿no? O sea, el juez de menores tomaba la decisión, ¿y quiénes eran los que revisaban esa decisión? Bueno, el propio juez de menores, y si no estábamos conformes con eso, las cámaras penales, ¿se entiende? O sea, ahí, acá en Rosario hemos tenido brillantes jueces de menores, jueces que la verdad que siguen siendo amigos al día de hoy, a pesar de que ya todos ellos se han jubilado. Pero vamos a ser claros, estructuralmente este es un mejor sistema. Tengo alguien que toma la medida y alguien que hace un control jurisdiccional de esa medida que tomó el Poder Ejecutivo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Muchas palabras? ¿No se me quedó dormido nadie? No, muy bien. Acá lo único, Gabriela aclara que en la provincia de Neuquén rige la ley 2302 y que existe la función del defensor de los derechos del niño. Sí, está, la función existe. Lo que yo digo es que quien adopta la medida excepcional, en algunos casos, los casos más graves, lo sigue adoptando el Poder Judicial, cuando en el resto del país las medidas excepcionales son adoptadas por los poderes ejecutivos y controladas por el Poder Judicial. Esta separación es más clara, si bien es cierto que no todo el país tiene las mismas estructuras, ¿no? O sea, no en todo el país funciona al mismo modo, pero lo que se llamó en su momento el proceso de desjudicialización, llevaba a eso, ¿no? Que las medidas fueran adoptadas por un poder y controladas por otro poder. Esto llevó mucho tiempo de adaptación, depende de la provincia, porque siempre hubo una especie de celo, ¿no? Y hubo un celo muy fuerte respecto de las actuaciones del Poder Judicial. Creo que con el paso de los años se ha logrado un cierto equilibrio entre lo que decide uno y lo que decide el otro, y también se ha logrado, me parece a mí, con algunas dificultades, porque ustedes no se olviden de esto, que los poderes ejecutivos cada 4 años tienen cambios en sus políticas públicas, mayores o menores, pero los tienen. En cambio, el Poder Judicial es un poder más permanente. Entonces, muchas veces
cada 4 años o cada menos de 4 años tenés que retomar un cierto camino que a lo mejor ya estaba trazado, como para poder funcionar de una forma armónica. Ahora vamos a volver sobre ese tema y me voy a fijar únicamente en el chat si no Hay una hay... pregunta de Nicolás que pregunta si es Sí. medida excepcional cuando se saca al niño del hogar y se lo coloca en el domicilio del otro progenitor. A ver, sí, para voy a dar esta admisión. La medida, el chico, vamos a partir de la base que está conviviendo en un determinado hogar con, el padre. ¿Sí? El padre es vulnerador de derechos y está la mamá, aparte de esa situación. Si adopta una medida y no fue instada por la otra parte, por el progenitor, no ha sido instado por este progenitor. No es que el progenitor vino y dijo, quiero tener el cuidado personal de mi hijo y por ende lo quiero tener acá, sino que obedece a una acción del Estado que decide sacarlo. Eso es una medida excepcional que tiene que ser controlada. ¿Está? Quizás tenga poca vida en el sentido de como medida excepcional en sí, si es que el otro progenitor se va a hacer cargo del cuidado personal. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es quizá una cosa muy, pero muy particular, que en general así no se da, pero daría lo mismo si yo lo llevo a la casa del padre, del abuelo o de un hermano, daría lo mismo si yo lo muevo del centro de vida donde está y en el mismo pasillo a 50 metros se lo doy al cuidado de la abuela. ¿Se entiende? O sea, es una medida que es adoptada unilateralmente por el Estado para sacar a un chico de su casa. Eso es una medida excepcional que requiere control de legalidad. Distinto sería, en lo que vos me estás preguntando, Nicolás, si ese otro progenitor hubiera pedido un cambio de cuidado personal fundado en que el otro progenitor no es el que está, no es el más idóneo para realizar ese cuidado. Ahí habría un cambio de cuidado personal que no requeriría, es lo que yo decía al inicio como ejemplo. Ahora, si la medida la adopta el encargado de adoptar medidas excepcionales en cada provincia, es medida excepcional. Acá hubo, y creo que en varios lados del país también, fuertes discusiones con la autoridad administrativa, porque, por ejemplo, sacaban un chico del cuidado de los padres y se lo daban a una abuela, entonces te decían, no, pero está dentro de la misma familia. No, no, no. Si vos lo sacaste del centro de vida y lo llevaste a otro lugar, por más que sea un familiar, eso es medida excepcional y requiere control de legalidad. Reitero, más allá que quizás tenga poca vida esa medida excepcional porque se termine reconduciendo por otro lado. ¿Sí? Bien, continuamos con esto. Vamos a admitir a Paula Baigorria. A esa discusión hacía referencia. Bueno, Nicolás, muchas gracias. A ver, ¿quién adopta entonces la medida excepcional? La autoridad administrativa que cada provincia y la capital federal hayan designado como facultada para tal fin. Acá en provincia de Santa Fe es Secretaría de Niñez, Subsecretaría de Niñez, Dirección Provincial de Niñez, Delegaciones de Niñez, hacia medida que vamos tratando de abarcar la totalidad de la provincia. En otras provincias se llaman comisiones de niñez. Bueno, van teniendo distintos nombres, depende la provincia a la cual pertenezcamos. Y en general, ¿cómo se da esta medida excepcional? Vos te vas a encontrar en general con dos grandes situaciones. Una que es, constató la vulneración de derechos en el momento. Por ejemplo, en una plaza hay un chico que está siendo víctima de una situación abusiva por parte de los adultos, o bueno, por distintas razones, y está ahí, se toma la decisión y se saca a ese chico en ese momento del cuidado de sus padres y se lo comunica al juez de familia. Ahora vamos a ver sobre esa comunicación. Eso diríamos que no es lo más habitual. Lo más habitual es que vos te encuentres con actuaciones de autoridades administrativas o de autoridades o de organismos privados, como pueden ser las escuelas privadas, que han sido receptadas por la autoridad administrativa, que han ido acumulando, o que ha habido un trabajo de los distintos servicios que están vinculados a la niñez, y que llega un momento en que todo ese trabajo termina con la decisión de decir, bueno, esto no va más, tenemos que sacar a estos chicos de esa casa. Esa autoridad administrativa lo que tiene que hacer es, en el momento que adopta la medida excepcional, en cada provincia puede tener un tema diferente en la cantidad de días que pasan, pero el esquema es este. Yo tomo la medida excepcional y si lo tengo que comunicar al juez que hace el control jurisdiccional, que en casi todo el país es el juez con competencia en familia. Por lo menos se lo tengo que comunicar. Y en esto recuerden, los que estuvieron en la charla sobre internaciones involuntarias por razones de salud mental o adicciones, lo mismo tenía que hacer el efector que toma la decisión de internar. Interna y comunica de inmediato al Poder Judicial. En algunas provincias te va a decir dentro de los 3 días, otra te va a decir dentro de los 5 días. Bueno, en algún momento eso hay que hacerlo. Y te puede encontrar, como decíamos, en esta cuestión medio
en el momento y en la urgencia, o también te puede encontrar con algo más pautado. De igual modo, sea una situación u otra, esa decisión que toma el Poder Ejecutivo es una decisión que se rige también por el derecho administrativo. Por ende, toda persona que quiera hacer derecho de la niñez, que no es derecho de familia, es un derecho autónomo, muy emparentado, pero es un derecho autónomo, toda persona que quiera hacer bien derecho de la niñez tiene que estudiar alguito, por lo menos, de derecho administrativo, más aún si va a defender a los adultos responsables a quienes le sacaron al chico. ¿Por qué te digo esto? Porque esa decisión que toma el Poder Ejecutivo es una decisión administrativa, que tendrá el formato de resolución, de disposición, depende del ordenamiento administrativo provincial que sea, va a tener distintas formas, pero no deja de ser eso, una decisión administrativa, que es recurrible por el sistema administrativo de recursos administrativos. En general va a ser un recurso de reconsideración respecto de lo que se ha decidido por la autoridad administrativa. ¿Se entiende? O sea, algo de derecho administrativo vamos a tener que tener. En casi todas las provincias es un procedimiento administrativo muy acotado. Ustedes saben que tanto en provincia como en Capital Federal, en definitiva, quien tiene la decisión final dentro del procedimiento administrativo son los gobernadores o el jefe de la ciudad autónoma, y en general estos procedimientos administrativos están cortados, es decir, no llegás al gobernador. Y la verdad que tiene una razón de ser. Si llegáramos al gobernador sabiendo cómo son los procedimientos administrativos, el chico llega a tener 40 años y todavía no tenemos una decisión. Y además porque vos tenés un control jurisdiccional inmediato, que es el del juez de familia. Por ende, tengan en cuenta esto. Si bien hay que saber derecho administrativo, no es que vos vas a llegar, por ejemplo, a un contencioso administrativo. No va a andar dando vueltas por allí. Pero sí está bueno saber, no lo vamos a hacer en esta charla, tener algunas nociones sobre nulidades administrativas, cómo se recurre administrativamente, cuáles son los distintos tipos de recursos que tenés, y en cada ley de niñez provincial te vas a encontrar con una estructura recursiva de lo administrativo. Nosotros vamos a encarar únicamente acá en lo que tiene que ver con lo jurisdiccional. Le comunica al juez de familia, tiene que mandar todas las actuaciones que tiene, todas las actuaciones, ¿para qué? Para que el juez de familia controle qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo. Hago un pequeño parate y veo una pregunta de Juan Cabrera. Dice, doctor, tengo un caso en que mi cliente tiene régimen de visita de su hijo. Él quiere la tenencia compartida, en primer lugar, antes de la tenencia plena. Pregunta, ¿puede pasar como medida excepcional? No. Juan, no. Eso está vinculado a lo que yo decía al principio como derecho de familia clásico tradicional. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, no vamos a seguir hablando de tenencia ni de régimen de visita, ¿no? Esto lo vamos a canalizar por cuidado personal, que puede ser compartido, alternado, bueno, todas las modalidades que hay, y derecho a la debida comunicación. Transita lo que estás diciendo por las respuestas más tradicionales del fuero de familia, nunca por una medida excepcional, especialmente porque fíjate que tu cliente, me salgo del caso, ¿no? Imagínate que no conozco el caso, tu cliente está procurando de reparar una situación que considera anómala. Si tuviéramos los dos que no hacen nada, quizás ahí se podría llegar a pensar en un extremo, en una medida excepcional. Bien, volvemos al juzgado. Vos estás ahí en el juzgado y te viene el control de legalidad de una medida excepcional adoptada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué vas a tener que hacer con eso? Vas a tener que hacer un control de legalidad formal, es decir, si cumple con las formas, empezando a decir, la primera pregunta sería, ¿es esta la autoridad administrativa que tiene competencia para hacer esto? Primera pregunta. Y después todas las que tienen que ver con cuestiones formales, pero sin dejarnos engañar. Hay que tener mucho cuidado con las formas, especialmente los que estamos en familia, solemos ser medio aformalistas, y te digo, en algunos casos, hasta a mí me molesta mucho esa gente que te dice, fuera de familia no hay proceso. No, che, hermano, es el lugar donde tiene que haber proceso, porque el proceso y el derecho procesal es una forma de garantizar derechos constitucionales fundamentales, como el de defensa en juicio. Todo el mundo tiene derecho de defensa en juicio. Entonces, las cuestiones formales no es que uno las tiene que tildar como si fuera el cumplimiento de ciertos requisitos y nada más. No, guarda con eso, porque cada uno de esos requisitos que parecen ser formales terminan siendo sustanciales. Por ejemplo, esta situación de la medida excepcional es una situación típica de designación de abogado del niño. ¿Hay alguna duda de eso? Entre la gente, yo me alineo en la gente que considera que no en todos los casos se designa abogado del niño.
de un fuero de familia. Es más, te diría que en la menor parte de los casos hay designación de abogado del niño. En la mayor parte, los padres representan a sus hijos sin mayor tipo de problema. Pero en este no. Precisamente el presupuesto de este es que los dos, papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá, las combinaciones que quieras, vulneran los derechos de ese chico. Por ende, debería haber desde la sede administrativa designación de abogado del niño. Eso puede ser interpretado como una cuestión formal, pero fíjate qué pedazo de situación de fondo de la cual estamos hablando. No le designaron abogado del niño. Imagínate otra, una cuestión formal. ¿Le notificaron a la mamá que tomaron una medida excepcional? No, no le notificaron. ¿Es formal eso? Sí, es formal desde el punto de vista que es una cuestión de procedimiento, pero es sustancial. Le tenés que notificar ¿para qué? Para que pueda ejercer su derecho de defensa y pueda presentar el recurso administrativo que tiene que presentar. Entonces, esas cuestiones formales no es que son un mero tildecito que uno tiene que ir haciendo. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? No todos los requisitos formales que tienen las leyes de protección de la niñez, cada provincia tiene la suya, tienen la misma entidad. Y yo tengo que también hacer otra ponderación. Existe una relación de razonabilidad entre la medida adoptada y lo que dio lugar a esa medida. Volvemos al ejemplo del papá que no mandaba a los chicos a la escuela. Si porque no manda a los chicos a la escuela adoptamos una medida excepcional, evidentemente ahí hay algo vinculado con la razonabilidad que está haciendo un poquito de ruido, ¿no? O sea, es una medida excesiva respecto del hecho que dio lugar a esa medida. Yo ejercí 10 años como juez de familia, ahora estoy en la Cámara Civil y Comercial, prácticamente no llegan cuestiones de familia, por lo menos acá en Rosario, pero en esos 10 años y en la época que me tocó controlar medidas excepcionales, puedo asegurarles que nunca encontré una medida excepcional que no estuviera fundada desde ese lugar. Desde lo formal sí, especialmente al inicio de este largo camino que estamos transitando, había muchos errores formales que quedaban compensados y decir, bueno, es genial, yo todos estos errores te doy tiempo para que los cumpla, pero la medida, el fundamento de fondo de esta medida es tan fuerte que si yo no apruebo tu medida, logro como consecuencia que estos chicos vuelvan al cuidado de esas personas que, por lo menos prima facie, daba la sensación que eran graves vulneradores de derechos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, entre lo formal y ese control de razonabilidad, y para el control de razonabilidad busquen todo el material que ha sido desarrollado en cuanto a control de razonabilidad de las leyes, etcétera. Pueden tomar un montón de cosas de esas, pero la verdad, todos entendemos de qué hablamos cuando decimos de razonabilidad. Lo que yo tengo acá tiene que justificar, o sea, los hechos que me están contando acá tienen que justificar la medida adoptada. Para los que vayan a ser jueces, especialmente para los que son abogados y que forman parte de organismos del Poder Ejecutivo, cuando tengan una cosa de esta, recuerden siempre que ustedes no están frente al caso, ¿sí? No, el caso está en la casa. Ustedes están frente al relato que un otro hace del relato de otro, ¿sí? No es el caso, ni siquiera la forma más cercana de aproximarte a eso es entrevistando a los niños, imagínate, y ahí ni siquiera tampoco vas a estar cerca de ese caso. Y tengan en cuenta siempre esto, los que están más cerca del caso son esos aliados que decía antes, la maestra, la enfermera, la pediatra, esas son las personas que están lo más cerca posible, los familiares, ¿no? O sea, el maestro de gimnasia, esos son los que están más cerca posible del caso. No te dejes engañar tan solo por lo que lees, porque por otra parte, y esto los que usan WhatsApp me van a entender perfectamente, el escrito no tiene entonación, ¿no? Y cuántas veces eso te genera problemas bastante serios con que el otro lee tu mensaje con una entonación distinta a la que vos le imprimiste a tu WhatsApp. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. No nos dejamos engañar respecto de eso. ¿Sí? Ahora sigo, así no corto el hilo y después voy a la gente que está dejando mensajes en el chat. Entonces, el juez hace control de legalidad formal y control de legalidad sustancial. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la medida excepcional? Que esos chicos vuelvan al lugar donde estaban. Y para eso hay que ser muy cuidadosos. Porque dentro de los enormes avances que ha traído el Código Civil y Comercial nuevo, ¿sí? Que respecto de este Código Civil y Comercial ha pasado lo que pasó con la ley de matrimonio igualitario, lo que pasó en su momento con la ley de divorcio, lo que pasó con tantas otras leyes en donde el solo hecho de sancionarla iba a ser una especie de colapso en nuestro sistema jurídico, no pasó. No se cayó el mundo, el sistema jurídico siguió andando, nos fuimos adaptando al nuevo Código Civil y Comercial, y la verdad que en materia de familia tiene muchos más
beneficios que cosas que haya que corregir, y las cosas que hay que corregir habrá que corregirlas, y nada más que eso. En esto ha tenido un avance enorme respecto a la situación anterior. ¿Por qué? Porque vos, cuando adoptabas una medida excepcional con el viejo Código Civil, el ejercicio de la patria potestad, y uso patria potestad porque era de aquella época, quedaba en columna, quedaba en cabeza de esas personas que supuestamente eran los vulneradores. Y eso generaba un problema jurídico que en realidad se solucionó como muchas veces se solucionan los problemas en familia, ¿no? O sea, sobre la base de, bueno, caminemos porque hay que caminar. Si no fuera así, por lo menos en mi provincia, nadie se habría divorciado en los últimos 7 años, ¿sí? Porque el procedimiento para divorcio no lo modificamos nunca. Sin embargo, se divorció muchísima, pero muchísima gente. Ahora, después del Código Civil y Comercial, la adopción de la medida excepcional produce la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Si yo no apruebo la medida excepcional, guarda con eso, hago renacer ese ejercicio de la responsabilidad parental en los supuestos vulneradores. No digo que no haya que hacerlo, sino que no es una medida a adoptar así porque sí y así nomás. Y en esto, especialmente los jueces que venimos con formación judicial, y especialmente los que son nacidos y criados dentro del Poder Judicial, tenemos que darle un crédito al Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, la gente que está trabajando en el Poder Ejecutivo, más allá de que la ley tiene una presunción de legitimidad de lo que está diciendo, en general parten de la base de gente que trabaja en territorio. Y los que estamos en el Poder Judicial no trabajamos en territorio, trabajamos en un territorito que es el despacho. ¿Se entiende esto? Lo más cercano que tenemos son nuestros trabajadores sociales que mandamos a ver determinada situación, pero no vive del mismo modo que vive la maestra lo cotidiano, ¿sí? Ni tampoco vive todo. Bueno, algún día si quieren hablamos sobre la situación de las maestras y de las enfermeras ante la denuncia y el estar paradas solas en la parada del colectivo a las 7 de la mañana con los denunciados cercanos, ¿no? Pero nosotros no vivimos eso, nosotros leemos papelitos, ¿sí? Y con eso, por eso está nuestro laburo es tan complicado, con eso que tenemos ahí, tenemos que resolver. ¿Sí? Entonces, lo que dice el Poder Ejecutivo hay que escucharlo, y en todo caso hay que pedir mayor información antes de aprobar o no una medida excepcional. Bien, Paula Juliano dice, yo soy abogada de niñez en la ciudad de Necochea, recién ahora está empezando a funcionar esta figura, me imagino que estarás pensando en... abogada de niños, perdón, abogada de niños ni adolescentes, con lo cual somos designados únicamente para cumplir con solo una formalidad hasta que nosotros decidimos meternos en los procedimientos, y bueno, se complica todo. Y ahora vuelvo. Y Paola dice, soy abogada de la guardia de un servicio local, entiendo que es SLPP, es servicio local, ¿sí? En todo caso, aclarámelo. Coincido plenamente, sí, me está diciendo con la cabeza, coincido plenamente con esto último que dice, un servicio local. Bien. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto llevo? ¿Puedo tomarme un poquito más? Obvio. Chiquitito. Los 96 que te estamos escuchando nos quedamos. Bueno, está bien. Abogado del niño. No hace falta ninguna ley para que haya abogado del niño. Abogado del niño está en la Constitución Nacional porque está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque está en la 26.061 y porque está en todas las leyes de niñez que a vos se te ocurre. Nosotros acá en Rosario tenemos abogado del niño designado desde 2009 en adelante, que es que empezó a regir acá la ley de niñez. Y la ley de abogado del niño salió en 2018 y hasta el día de hoy no está reglamentada. Sin embargo, con los colegios de abogados y con el concurso de los colegios de abogados, y haciendo las cosas así, vamos para adelante y lo hacemos, ya hemos designado, hace poco me habían dicho, más de 100 y pico de abogados del niño. Bueno, no sé, era una cifra importante en su gran mayoría, no en cuestiones vinculadas a la ley de niñez, a medidas excepcionales. En su gran mayoría están designados en problemas con el derecho a la debida comunicación, ¿no? O sea, y la gran discusión de esas leyes de abogado del niño pasa por dos cosas que son meramente instrumentales. ¿Cómo se designa? ¿Qué capacitación necesita y quién les paga? Que no es menor, ¿eh? ¿Cómo se designa? ¿Qué capacitación y quién les paga? Acá, por suerte, en Santa Fe dejaron las cosas como estaba porque funcionaba bien con los colegios de abogados en distintas gestiones. Hubo gestiones para un lado, gestiones para otro. Todos nos dieron abogados del niño. El problema, ¿sabe cuál es el que tenemos? Es que quien les paga es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? Yo fui abogado litigante de 18 años.
creo que siempre, bueno, yo siempre quise ser juez desde chiquito, es decir, yo estudié pensando en ser juez y creo que tiene que ver con una gran dificultad para cobrar los honorarios. Sí me costó un Perú cobrar los honorarios. Pero hay algo que tiene que saber un abogado, es que la profesión se dignifica cobrando. No haciéndola, eso no quiere decir que no hagas algo gratis, ¿no? O sea, siempre, alguna cosa, hasta por la misma satisfacción de hacer algo gratis, lo vas a tener que hacer. Pero el trabajo es una profesión y se tiene que cobrar. Y se tiene que cobrar bien, porque lo que nos está pasando acá en Rosario ahora es que cobrar es tan difícil y lo que reconoce el Estado es tan poquito que la gente empieza a decir, bueno, tengo un abogado del niño, tengo dos, y cualquiera de ustedes que estén ahí, que haya sido abogado del niño, coincidirá conmigo el trabajo enorme que implica ser abogado del niño. Ni te cuento si te toca un caso de las direcciones de niñez. Si hay gente acá que trabaja en los servicios de niñez, servicio local o el segundo nivel de intervención, coincidirá conmigo que la lectura, no el caso, la lectura de un expediente de niñez es de lo más difícil que hay. Es de lo más difícil que hay leer un expediente que viene de la dirección de niñez. En general, esos abogados de niños que acceden al sistema no es que están acostumbrados permanentemente a ver situaciones como esa, ¿sí? Quizás te aparece por primera vez. Entonces vos vas a tener que hacer un laburo enorme respecto de eso, que acá en Santa Fe está remunerado con una cifra bajísima en medidas excepcionales. O sea, que le estaba respondiendo, me fui por las ramas, pero le estaba pidiendo creo que a Paula, che, no hace falta esperar mucho para tener abogado de niño. Los que no tienen ley, hagan la designación, es importantísimo el control del abogado del niño. El otro día estaba hablando con gente de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, me decía, che, pero esto que vos decís, abogado del niño, cuando es bebé, si el abogado del niño es un patrocinante, es cierto, el abogado del niño es un patrocinante, que sigue las instrucciones de su patrocinado y que no se puede apartar de las instrucciones de su patrocinado, pero un bebé tiene el mismo derecho, porque la verdad que no hay mucha diferencia. No se llamará abogado del niño, quizás no vaya en todos los casos, pero será una suerte de tutor especial que en lo que tiene que ver con medidas excepcionales es fundamental. Vos tenés un vago más que agarre y controla los plazos, que ahora vamos a entrar sobre los plazos. ¿Sí? Y bueno, Paula decía, nosotros tenemos un registro especial. Verónica, doctor, cuando se presenta una tía a la Defensoría de Niños y al servicio local anunciando que la madre le brindó el cuidado de su hija, ¿se toma una medida excepcional o se tramita, se me fue, en Defensoría de Tribunales o una guarda? Creo que si los progenitores están de acuerdo podrían tramitar una delegación. No, por supuesto. Verónica y Gonzalo, eso no es un caso de medida excepcional, es un caso de regularizar en el tribunal, hay que acompañar a la gente, asesorar, y en todo caso puede llegar a ser una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Hay que trabajarlo muy bien, porque si no lo trabajas bien y el tiempo pasa, después te vas a encontrar con que si la mamá se desvinculó, etcétera, te vas a encontrar con una persona que no representa a nadie porque no tiene ningún vínculo y que va a venir a pedir algo, porque en algún momento alguien le va a pedir algo para la escuela, para un viaje, para lo que sea, y ahí se van a empezar a mezclar nuevamente las cuestiones con adopción y con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, tengo otras cosas terribles, un clientito. Bien, vamos, paso, así puedo continuar con el resto de la charla. ¿Cuánto dura una medida excepcional? Perdón, una cosa antes. Cuando el Poder Ejecutivo saca a ese chico de la casa, a algún lado lo tiene que llevar. En algún lado ese chico tiene que ir a descansar, tiene que ir a continuar con su vida, con su crianza. La respuesta más tradicional fueron los institutos, los hogares, hogar de huérfano, hogar de esto, hogar de aquello, instituto de no sé qué, de no sé cuánto. Con los años eso ha tenido una mirada absolutamente distinta, no es que estén mal en sí mismos, sino que hubo un repensar ese tipo de instituciones, y también sabemos que ese tipo de instituciones, por más que quienes operen en ellas den y brinden lo mejor de sí, sabemos que no es una familia, digamos, ¿no? Es una institución. Entonces, ¿a dónde sería el primer lugar a donde lo tienen que pensar en llevar? A la familia ampliada. Es decir, si hay una abuela, si hay un tío, si hay un primo, si hay un padrino, si hay un referente afectivo, si hay un alguien que se pueda hacer cargo de esa situación. Obviamente que ese alguien hay que preguntarle, para mí, yo no soy Poder Ejecutivo, porque yo lo primero que le preguntaría es, ¿dónde estuviste vos mientras pasaba esto? ¿No? Porque si vos vivías al lado, nunca te diste cuenta de esto que estaba pasando. Bueno, hacer algunas preguntas de eso. A veces es muy difícil colocar a estos chicos en esa familia ampliada. Entonces hay una tercera vía, entre otras, que es de familia de acogimiento, o acá en la provincia de Santa Fe, familia solidaria.
¿sí? Es una familia que tiene que hacerse cargo de la crianza de un chico durante un lapso lo más breve posible y estar preparada para desprenderse de esa situación. Sobre esto vamos a volver, debe ser una de las tareas más difíciles que hay en la sociedad, ¿no? Dificilísimo. En principio porque nosotros no somos, no somos sajones, digamos, ¿no? Ni somos arios, ni vivimos en Estados Unidos. Entonces, muchas veces estas cosas se nos empiezan a confundir, los roles, los sentimientos, los cariños y toda esa cosa que está dando vuelta. Y bueno, nos coloca a veces bastante en difícil situación. Yo a veces veo como te cuentan en otros países, te dicen, no, el chico llega y cuando se va se hace una fiestita, pum, se va, viene otro chico, llega, cuando se va. Bueno, nosotros no operamos tan así. Y en esto ya que estamos, nos metemos en el tema familia solidaria, no operamos tan así, pero tenemos que estar preparados para operar así si nos metemos dentro del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema lo que prevé es eso, que vos estés preparado para recibir en tu casa a un niño, un bebé, un conjunto de hermanos, un adolescente, a quien sea, contenerlo, criarlo y en algún momento decir, hasta luego, ha sido una linda experiencia, tu vida tiene que transitar por otro lado. ¿Logrando qué cosa? Que no se establezca un vínculo filiatorio, es decir, no es tu hijo, no es tu hija, vos no sos su padre, vos no sos su madre, ni tus hijos son sus hermanos. ¿Se puede hacer esto? Cada vez que lo digo en el Facebook me genera una catarata de gente que se dirige a mí en forma no tan gentil. Puedo decir otra palabra, pero bueno. Sí se puede, claro que se puede. Todos nosotros conocemos gente que ha sido criado por sus abuelos o por sus tíos y no le dicen mamá y papá, le dicen abuelo o tía. Y si le dice mamá, algo está haciendo clic en esa situación, porque no es la mamá, es la tía o es la abuela, no es el padre, es el tío o es el hermano. ¿Se entiende? Y eso se da. Y se da mucho más, con mucha más cotidianidad de la que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Que se puede? Claro que se puede. ¿Se trata de una cuestión de cariño? No, no se trata de una cuestión de cariño, porque si fuera por una cuestión que por el paso del tiempo se establece una relación de cariño, no es cierto. Yo te aseguro que si en mi casa nos hiciéramos cargo de una familia solidaria y nos traen un bebé, el cariño es el momento, no hace falta esperar 6 meses para establecer una relación de cariño. El cariño lo tenés en el momento y alguna gente quizá no lo tenga. El tema pasa por establecer o no establecer un vínculo filiatorio. Establecer o no entre ese chico y esa mujer un vínculo de hijo-mamá, mamá-hijo o de hijo-papá, papá-hijo. Ese es el problema. Y esto sí que es muy difícil de hacer cuando te metes en el sistema, te traen el chico, no digo que sean todos los casos igual, ni que esto esté operando así, y te dejan solo, digamos, ¿no? O sea, vos, el chico y el tiempo. Y además de todo eso, con una preselección anterior que tiene que decir, che, ¿en qué momento me evaluaron para saber si yo estaba en condiciones o no de entrar a este sistema? El sistema se basa esencialmente en que vos no adoptes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la selección de la familia de acogimiento tiene que estar basada en parámetros muy distintos al de la familia adoptiva, porque esencialmente son distintas. Fíjate vos, la familia adoptiva se postula para ser papá y mamá durante toda la vida. La familia solidaria se postula para criar durante un tiempo muy acotado y después desprenderse. Evidentemente, yo no soy psicólogo, pero evidentemente las posibilidades de evaluación de esa familia son distintas. Uno quiere para toda la vida y otro por un ratito. ¿Se entiende esto? O sea, ahora, primero la evaluación y después está el acompañamiento. La verdad, a mí me resulta muy difícil pensar que cuando una familia de acogimiento, 3 años después o 4 años después de que está en la crianza de ese chico o esa chica o ese grupo de hermanos, viene y dice, mire, acá al niño este que lo tengo desde que era bebé, no logro hacer otra cosa más que me diga mamá. Él ha establecido una relación de hijo-mamá porque pasaron 4 años. Y que la respuesta sea una respuesta de indignados. O está vulnerando un principio. O está saliéndose de lo que firmó. O está yendo en contra del Código Civil y Comercial que dice que tendría que estar anotado en el registro de adoptantes. Porque en verdad la primera pregunta que había que hacer es si estuvo justificado o no el tiempo. En algunos casos puede estar justificado. Cuando ustedes ven convocatoria pública para adoptar es porque los registros provinciales agotaron su cantidad de personas y los registros nacionales también.
Por ende, para esos chicos no hay nadie de los registros de adoptantes que postule para, y vos vas a demorar tanto tiempo como sea necesario para lograr una familia. Y a veces pasan 3, a veces pasan 4 años. Pero en muchos casos eso no es así. Entonces a mí me indigna que, especialmente el juez de familia a cargo de eso, no se pregunte ¿dónde carajo estuve yo en 4 años que soy el encargado de cuidar el tiempo? ¿No? ¿Qué hice? Los intimé, los emplacé, les mandé una carta de documento, les fijé a 30 porque no resolvían esta situación. Poder Ejecutivo, ¿dónde estuve yo estos 4 años que esta gente está allí y este chico generó esta relación? Yo que tengo a cargo el programa de Familia Solidaria de Acogimiento, que son programas administrativos, ¿cómo no me di cuenta que estaban trazando un lazo filiatorio con esta familia? Y tercer cuestión, ante esto yo le diría a la familia solidaria, mire, es cierto, usted no puede postular a la adopción. Usted no tiene legitimación activa para esto, esencialmente porque, entre otras cosas, firmó que no lo iba a hacer. Pero el nene sí. El que tiene legitimación activa es el chico, el conjunto de hermanos, el que sea que usted haya tenido en su casa y que venga a decirme a mí que para eso le pongo un abogado del niño, señor juez, yo quiero la adopción con esta familia. Y ahí te quiero ver en figuritas cómo le vas a decir que no. Cómo al que es el titular de la acción vos le vas a decir que no puede porque un programa administrativo dice que no. ¿Y el interés superior del niño, que está en la Constitución? ¿Cómo se contrapone entonces la Constitución con un programa administrativo? ¿Sí? A ver, en algún momento hay que ejercer el derecho, con una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es las patas en el barro, la mano en la Constitución. No, las dos cosas. Las patas en el barro. El funcionario administrativo y el juez, las patas en el barro. Che, a ver qué pasó con esto. La verdad se nos pasó el tiempo. Sí, se nos pasó el tiempo. ¿Se trazó un lazo filiatorio? Sí, se trazó un lazo filiatorio entre esta persona y esta otra persona. Para este caso en particular, que no estamos hablando ni de apropiación, ni de tergiversación de ninguna de nada. Estamos hablando de una situación que se fue dando con el paso del tiempo. ¿Sí? Para este caso en particular, estas normas infraconstitucionales, ¿me son útiles para resolver el caso de este chico? O si yo se lo saco a esta familia, estoy haciendo un nuevo desarraigo del que ya estos pibes vienen con historia. Esas cosas me las tengo que preguntar. Y tengo que permitir que haya proceso. No hay que tenerle miedo al proceso. ¿Dónde hay proceso? Cuando hay una parte que insta, una parte que resiste y un juez que tiene que decidir. Entonces dejémoslo al pibe que inste, que resista a la autoridad administrativa y que el juez decida. Si en ese caso en particular esas normas son inconstitucionales, yo que soy viejo a mí me gusta hablar de inconstitucionalidad, no voy mucho con el diálogo de fuente ni aplicabilidad. Sí, eso puede ser en algunos casos muy particulares. Cuando yo tengo una norma que declaro la nulidad absoluta, es inconstitucional y hay que fundar la inconstitucionalidad sin tanto miedo a declarar inconstitucionales. Acá en Rosario nosotros, cosa que se sigue dando, pero la verdad es que con mucha menor frecuencia, se han transformado familias solidarias en familias adoptivas en situaciones muy particulares. En Rosario y en la provincia de Santa Fe, no solamente en Rosario. Y en otros casos también se ha denegado, porque bueno, a ver, reitero este tema del cariño. Se necesita un tiempo para trabajar. El Código Civil y Comercial, y ahora retomo la charla, el hilo inicial de la charla, te establece en una norma que está en el Código Civil y Comercial, en la parte de adopciones, que desde que se toma la medida excepcional, el Poder Ejecutivo tiene 180 días para proponerle al juez la situación de adoptabilidad, la declaración de situación de adoptabilidad. Pero está puesta en adopción. Por ende, puede ser que a los 180 días el Poder Ejecutivo no le diga al juez que va a proponer la situación de adoptabilidad, sino que va a proponer otra cosa distinta de la situación de adoptabilidad. A veces hay un error en pensar, y esto lo he escuchado mucho, que la familia solidaria puede tener a los chicos durante un máximo de 6 meses. Eso no es cierto. Los 6 meses son para que el Poder Ejecutivo proponga la declaración de situación de adoptabilidad. Pero después se abre un nuevo procedimiento que es declarar la situación de adoptabilidad, que por lo menos va a llevar 90 días falsos, ¿no? Porque las cosas no son tan automáticas. 90 días. Después hay que encontrar el proceso de guarda preadoptiva, o sea, hay que seleccionar a la familia adoptiva y durante todo ese proceso, que puede llevar un año, puede llevar un año y medio, hasta que encontremos a la familia que va a ser la guarda preadoptiva, es posible que ese chico siga estando dentro de la familia solidaria. Entonces, hay ciertos plazos legales que uno tiene que ir manejando
Lo que no se puede manejar es sin atención permanente con esa familia en su casa y el asesoramiento psicológico necesario como para ir trabajando la situación de cada uno de los chicos. Reitero, todo esto que digo parte de la base que no se ha cometido ningún delito. ¿Está? Porque si no, por ahí se pueden confundir las cosas. Y que es una situación no deseada y absolutamente excepcional. Lo correcto es inscribirse en el registro de adoptante y esperar. Y para esto, me gusta siempre usar un ejemplo que es para mí muy, pero muy claro, especialmente cuando se pregunta por el tiempo de espera de los postulantes, con quienes me uno la mayor empatía, el tipo que se postula para ser familia adoptiva. Si todas las mujeres de nuestro país criaran a sus hijos, no habría adopción. Por ende, no existe un derecho subjetivo, en tanto exigible, a ser familia adoptiva. Lo vas a hacer en tanto en cuanto haya chicos que necesiten una familia, que es donde está el meollo de la adopción. No es al revés. Y la verdad que si el 80% postula por bebés sanos o chicos menores de 3 años sanos que no tengan hermanos, y bueno, sí, es muy posible que esas personas estén esperando muchísimo tiempo y nunca sean familias adoptivas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el tema de familia solidaria tiene bemoles. Y el tema del tiempo, en cuanto a cuánto dura una medida excepcional, también tiene algunas cosas que no te permiten establecer de antemano un tiempo exacto. El único tiempo exacto es el de 6 meses. A los 6 meses, las direcciones de niñez, secretarías de niñez, autoridad administrativa le tienen que decir al juez, propongo o no propongo la situación de adoptabilidad. Y la medida excepcional tiene que continuar. No es que cesa. Imagínate que tenés un chico de 12 años, que niñez dice, este chico tiene que ser declarado en situación de adoptabilidad. Y el vaguito cuando habla con el juez le dice, yo no quiero ser adoptado, y hay una norma del Código Civil que dice que a partir de los 10 años tiene que dar su consentimiento. En tanto y en cuanto no dé el consentimiento, vos podés avanzar lo que vos quieras con la situación de adoptabilidad, pero si no da su consentimiento no lo va a poder colocar en el sistema de adopción. Respecto de ese chico, si yo hago cesar la medida excepcional a los 6 meses, renace la responsabilidad parental de sus padres, por ende no la puedo hacer cesar. Tiene que seguir hasta tanto haya una solución definitiva. ¿Cómo vamos a lograr esa situación definitiva? ¿Cómo vamos a salir de la medida excepcional? Bueno, una posibilidad es este procedimiento de adopción que les había comentado, ¿no? En el lapso de 6 meses, igual, que dice máximo, puede ser antes que el juez declare la situación de adoptabilidad. Para hacer esa declaración va a tener que llamar a los adultos responsables y decir, miren, me están proponiendo la situación de adoptabilidad, la declaración de situación de adoptabilidad. Ahí se puede dar un pequeño proceso si los padres se oponen. Bueno, ahí vamos a tener todo el procedimiento judicial que llega hasta la Cámara y a todos los que tienen que intervenir para ver si se decide o no la situación de adoptabilidad. Imagínate que se decide la declaración de situación de adoptabilidad, pasamos a una segunda etapa que es la selección de la familia adoptiva, que en general va a transitar por los registros de adoptantes. Y una vez que tenemos esa situación, vamos a dar la guarda preadoptiva, que va a durar 6 meses hasta que lleguemos a la sentencia final de adopción. Ahora, otra salida de la medida excepcional podría llegar a ser la privación de la responsabilidad parental seguida de tutela. Muchas veces se dice, proponemos tutela. No, lo que usted está proponiendo es privación de la responsabilidad parental. Y después tutela, porque los padres están vivos, digamos, no es que fallecieron. Y ahí vamos a tener otra salida para esto. Y en otros casos te puedes encontrar con lo que se llaman guardas. Nunca me gusta mucho el tema de la guarda, menos aún en chicos más chicos, porque es un instituto medio indefinido. La guarda del 653, o sea, la guarda por razones de extrema gravedad, se puede dar desde el inicio de la medida excepcional. En general no lo usan, pero no sé por qué no lo usan. Pero no es una medida definitiva, igual que las delegaciones de ejercicio. Pero en algunos casos vos te vas a encontrar con que alguien se tiene que hacer cargo de esta situación de los chicos, especialmente los que tienen 16, 17 años, hasta acompañarlos a salir del sistema, y ahí empieza otro trabajo enorme, que es la salida del sistema. Y respecto a esto hay gente que ha trabajado muy bien, todo lo que es Doncel, todo el mundo que ha elaborado el tema de salida del sistema, porque es claro, digamos, especialmente un pibe que está institucionalizado, vos no podés decir, mire jefe, usted llegó a los 18 años, váyase de acá. No podés hacer eso porque hay que acompañar en ese tránsito. Vuelvo ahora muy rápidamente sobre algunas preguntas. ¿Dónde me quedé? Bueno, estábamos. Paula dice, tengo entre otras cosas terribles, un clientito de 1 año que está con medida de abrigo de una mamá que también es menor de edad y la familia no se quiere hacer cargo de ningún modo.
Bueno, por esta situación que tenés es bastante más frecuente de lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? O sea, porque por otra parte, esa mamá que es menor también está con una medida de abrigo. Tienen que estar los dos con medida de abrigo, y sí, habrá que acompañarlos y transitar hasta lograr quién se pueda hacer cargo de esta situación. Es complicado, ¿no? Porque ¿a quién vas a declarar en situación de adoptabilidad, por ejemplo, ¿no? A la mamá y al nene, o sea, es complejo. Realmente son muy complejas esas situaciones, y a mi entender, la forma de abordaje es conjuntamente con los poderes ejecutivos. Un acompañamiento, porque el Poder Judicial no tiene lugares para alojamiento, por ejemplo, ¿no? Los tienen los poderes ejecutivos, y mucha contención, ¿no? Como para ver cómo se puede hacer, porque por otra parte debe ser terrible que nadie quiera recibirte en tu casa, más la historia que debe estar detrás de ellos. A veces la demora es del propio Poder Judicial en resolver recursos, pero claro que sí, Nicolás González. Lo del Poder Judicial, en muchos casos, cuando uno mira los expedientes, decís, sí, pero acá hay algo que no entendiste de qué se trataba. Bueno, primero, tenemos que tener mejores estructuras. Yo nunca me gusta hablar de quejarme por la falta de recursos, porque uno tiene que hacerse cargo con los recursos que tiene, como hacen los del Poder Ejecutivo. Porque las direcciones de niñez, los servicios de salud mental, toda esa gente no es que bailan en recursos, sin embargo, hacen lo que pueden. Los del Poder Judicial muchas veces tenemos bastantes recursos, y tenemos la ventaja que miramos papelitos, digamos, ¿no? O sea, no tenemos la persona, la puedes tener en el pasillo, la va a recibir, etc. Pero el que está en el territorio es el Poder Ejecutivo. Y nosotros esos recursos no los tenemos. Ahora, por ejemplo, en mi provincia, en mi ciudad, cuando vos tenés un gabinete interdisciplinario, un equipo interdisciplinario, integrado por una psicóloga, una psicopedagoga y 2 trabajadores sociales, para 1,5 millones de habitantes, y sí, estamos complicados. ¿Sí? Estamos complicados. Realmente no alcanzan esos recursos como para poder tener un acceso adecuado a lo que es una respuesta. Ahora, tenemos otras cosas que son muy ventajosas. Lo que no está por fuera de los temas de los recursos es cómo vos te colocás frente. A ver, seguramente ustedes conocerán, o por lo menos algunos conocerán, lo que se llama el proyecto del tiempito, que parte de una pregunta, que es ¿cuánto tiempo es un tiempito? Es una pregunta que me hizo una niñita de 7 años en un proceso de adopción. ¿Sí? Impecable, la mejor abogada del niño que vi en mi vida. Fíjate, pedazo de pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? La chica me pregunta, la nena, me dice, ¿vos sos el que nos va a buscar una mamá y un papá? Yo le dije que sí. Me preguntó, ¿cuánto tiempo falta? Y yo le dije, un tiempito. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Ahí está, me parece, el quid de la cuestión. Vos, primero, cuando tomás un expediente de niñez y no sos especialista en niñez, esa noche andá a tu casa y especializate. Sentate a leer todo lo que tengas que leer. Dale que no te va a alcanzar. Bueno, bajate del caballo, salí del principazgo donde están, no sé cuánto, que está ahí metido en tu coso, y andá a preguntarle a un tipo que sepa. No se te va a caer ningún anillo por eso. Pero si no haces eso, entraste mal, porque vas a empezar a pedir pavadas. ¿Sí? Obviamente que lo primero que tenés que hacer es leer el expediente de pe a pa, ¿no? Eso lo damos por supuesto. Pero el tipo que no sabe empieza a pedir cosas inconsistentes para lo que es niñez, que ya se saben fracasadas de antemano. Y no pasa por una cuestión de sentido común. No pasa por sentido común, pasa por estar especializado en el tema. Entonces, cuando vos no tenés organismos jurisdiccionales especializados en el tema, cuando por el otro lado tenés gente que toma medidas muy atravesadas por el patronato, abogados que, porque tienen una especialización en familia, piensan que son especialistas de niñez, y no es así. Y entonces empiezan a conjugarse un montón de cosas que van en contra de esta cuestión del paso excesivo del tiempo. Y además, con otra cosa más, si vos sos un tipo que viene muy formado de lo civil y comercial, es posible que pienses que la ley es el derecho. Y en familia, por lo menos, no es así. Algo de psicología tenés que saber, algo de sociología tenés que saber, algo de antropología tenés que saber, alguna lectura mínima de eso tenés que haber tenido, y si sos abogado de niño también, y si sos de los efectores del Poder Ejecutivo también. Porque si no, vas a empezar a recorrer, no vos, le vas a hacer recorrer al expediente, dale, vamos a decirlo así, un camino que ya fue transitado por otros. Entonces te va a pasar 1 año y medio transitando caminos, y vas a llegar a un punto en donde te vas a decir, ¿y esto para qué?
Esto me hace acordar, acá había un profesor espectacular, que era Jorge Peirano, que cuando tomaba examen, vos, viste, en procesal, vos empezaba y ya empezaba pifiándole al tema, pero él te dejaba seguir hasta cuando llegaba al final te daba cuenta de decir, yo me equivoqué al principio, ¿no? Te decía, sí, vuelvo al mes que viene. Esto es más o menos lo mismo. Si vos, especialmente en cámara, recibís un expediente que viene de un tribunal de familia y no está especializado en el tema, es muy posible que empieces a poner, previo a todo trámite, en el momento que pusiste la P en la máquina, duda, porque el previo a todo trámite implica una dilación. ¿Sí? Y hay ciertas cosas que es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, en niñez es así. O sea, no dejes para mañana lo que podrías haber hecho ayer. ¿Sí? Eso es así. Si vos tenés un expediente de niñez esperándote atrás, de tu despacho, de donde estás, es posible que esté madurándose, es posible, pero tampoco tiene que añejarse, digamos, ¿no? En algún momento le tenés que buscar la vuelta, y en algún momento, fíjate que en todo el sistema que hemos hablado, alguno tiene que sacar lo que yo llamo la gran tijera. ¿Sí? En algún momento alguien tiene que cortar con estos círculos viciosos. Vos te vas a encontrar con algo que es bastante recurrente. Fíjate los ejemplos. Una madre que vulnera los derechos de sus hijos, muy posible haya sido una niña vulnerada en sus derechos. Te diría casi de cajón que la cosa puede llegar a ser así. Pero vos tenés que cortar en algún momento eso. No podés hacer que se reitere la vulneración de derechos del chico actual en función de lo que le pasó a la mamá en su infancia. En algún momento tenés que cortar, seguir trabajando con esa mamá, ver cómo se puede hacer una revinculación futura, pero en algún momento alguien tiene que cortar. Y en los organismos judiciales, especialmente los de revisión, alguien en algún momento también tiene que decir, che, muchachos, hasta acá llegamos, acá hay que tomar una decisión. Y si hay algo que no se puede perdonar es la no toma de decisiones. Nosotros tenemos que elaborar los del Poder Judicial cómo se toman las decisiones. Es un tema a pensar y a elaborar. Y reitero, si vos pensás que esto se soluciona con la ley, por lo menos en familia, te equivocaste, digamos, ¿no? Bien, genial, Dios. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedería cuando el afecto nace del niño hacia quienes? Bueno, es lo que estaba hablando, ¿no? O sea, cuando el afecto, pero no es una cuestión de afecto, reitero, es una cuestión de sentirse hijo, no es una cuestión afectiva, no es una cuestión de colocarse en el lugar de hijo, no es, sí, pero bueno, más o menos eso, ¿no? Se te contempla el cambio de figura de familia de acogida a familia adoptante. Bueno, Rodolfo, acá por lo menos lo hemos hecho en algunos casos muy excepcionales. ¿Qué más hacer cuando se intima reiteradamente de la delegación de niñez a cumplir con las distintas etapas? No cumple, esto es terrible. Por lo menos en Santa Fe. Los jueces, cuando niñez no cumple, lo único que podemos hacer es intimar a que cumpla, e intimar a que cumpla, e intimar a que cumpla, especialmente con los plazos, e intimar a que cumpla, y si no cumple, comunicárselo a la defensora provincial de niñez, que es una especie de defensora del pueblo de niñez, y la defensora del pueblo de niñez puede intimar a que cumpla y en todo caso comunicárselo a la legislatura provincial y nada más, y realmente es muy difícil con esos mecanismos. El derecho, a ver, yo en eso, yo soy bien conservador en esto, el derecho es en tanto en cuanto sea sancionatorio. Si no es sancionatorio, la verdad es que no tenemos forma de avanzar. Y hasta hay algunos jueces que han recurrido a las AS30. Yo no soy muy partidario de las AS30, primero porque es muy discutible respecto de funcionarios públicos, y segundo porque tenemos que seguir trabajando. Digamos, ¿no? O sea, ese funcionario al cual vos le pusiste AS30 es el mismo tipo que al día siguiente te tenés que seguir trabajando con esa persona, y no se trata de eso, se trata de que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, digamos, ¿no? Es una de las cosas más complicadas. ¿Por qué se notifican las medidas excepcionales a progenitores privados de su libertad si tienen suspendida la patria potestad? Porque son los progenitores y porque tiene que ver con el derecho de la identidad. ¿Sí? El progenitor sigue siendo el progenitor. O sea, vos decís privado de su libertad, suspendida sí, por la privación de la libertad, depende del caso, tiene suspendida la responsabilidad parental. También la tiene suspendida por el control, por la adopción de la medida excepcional. Sin embargo, vos el derecho de defensa se lo tenés que dar igual. En algún momento esa persona va a salir y en realidad nunca pierde. Estará privado del ejercicio o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental, pero sigue siendo el titular de la responsabilidad parental. Yo creo que no hay que tener mucho, no hay que tener temor a abrir el juego procesal a distintos actores. Lo que hay que saber es decir, hasta acá llegaste y esta es mi decisión. Adopté tal decisión. Ana López. Ana, te escribiste un tratado. Caso, niña sin madre con padre que denuncia abuso de esta niña. Hermana más grande se hace cargo un tiempo y luego se la da a unas personas que empiezan a hacerse cargo de esta niña.
para darle un marco jurídico, se acercan a la niñez que le dice que no pueden estar con ellos, que tienen que estar con alguien de la familia. Ellos encuentran a una abuela. Ana, te hago una pregunta. ¿Es un caso de Rosario? De acá de la provincia de Santa Fe del Sur. No sé si estás todavía. Yo lo dejo a este en todo caso, si querés me lo mandás y lo vemos por privado, porque si llega a ser un caso de acá, yo tengo un límite para contestar el caso. Sí, igual es de Buenos Aires, pero yo no soy partidaria de traer temas muy puntuales muy y específicos porque sí. Marcelo no tiene el expediente a mano, no puede en una pregunta de curso, es muy delicado el tema. Yo les pido que sean preguntas más generales, ¿no? Yo sé que cada uno tiene su caso y lo quiere traer para preguntarle a Marcelo, pero bueno, intentamos. Ana, me buscás en el Facebook y me lo mandás. Claro. ¿Qué te puedo dar una mano? Pero José Molina, Bien. Por mi parte, creo que hicimos un pantallazo general, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, no se enojó Ana, ahí puso gracias. Menos mal. Ahí les paso de vuelta el dato para los que quieran solicitar el certificado de asistencia, que tienen que completar ese pequeño formulario. Y Marcelo, respondiste ya todas las preguntas. O sea, maravilloso lo tuyo, porque diste una masterclass, realmente una masterclass, práctica además. Es lo que más nos sirve, ¿no? Yo miro gente que está acá, Gonzalo López, Gabriela Bianco, qué sé yo, digo, Laura Vicario, Marco Pedraza, digo, esta gente ha escuchado tantas veces esta charla y están ahí, creo que es una cuestión ya son tus groupies, son los que te siguen, ¿viste? Es tu club de fans. Evidentemente tenés mucha convocatoria, porque impresionante la cantidad de gente que nos acompañó, a quienes agradecemos muchísimo, porque han estado hasta el final. Y ahí te están saludando y agradeciendo. Son muy lindas tus charlas, gracias. Marcelo, me parece que eso el tema es ese. Son muy agradables tus charlas, son muy prácticas, son muy generosas en cuanto a tu experiencia, y bueno, lógicamente eso circula y ya todos te conocen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, tenés gente de Paraguay, che, está lindo esto. Claro que sí, claro que sí. No, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho a mis dos interlocutoras de Rosario que hicieron de puente de contacto con vos, que son las doctoras Maceo y Canet, y bueno, un placer realmente a través de ellas conocerte. Me habían dicho que eras una excelente persona, además de excelente juez, pero bueno, realmente confirmo ambas cosas. Gracias por estar. Muchas gracias. Y gracias a todos. Nos reencontramos el jueves con Fideicomiso Testamentario. Para el que le interese, ahí vamos a estar. Chao, muchísimas gracias. Buenas tardes.